día de reposo, lo escribió Dios en su ley, como sello venerable de su buena creación. Cristo vino a este mundo, el Señor de la creación, para darnos vida nueva, el morir resucitó. Evangelación en Cristo, celebramos al venir, adorar al Rey triunfante, en el día del Señor. Reposamos en el Hijo, que su Espíritu nos dio, para que al Padre eterno gloriemos de corazón. Hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Oremos así, puestos en pie. Padre, gracias por este día. Gracias porque nos dejas apartar un día entre 7 para venir a adorarte. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en espíritu y en verdad, y obra a través de este estudio, de este tiempo y a través de todo lo que viene para el día de hoy. Sé con nosotros, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechando que están en pie, hermanos, abran sus Biblias así, todavía puestos en pie. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6 y vamos a leer por última vez en nuestro estudio. Por última vez en nuestro estudio vamos a leer Efesios 6, versículo 10 hasta el versículo 20. Efesios 6, versículo 10 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor, todos juntos en voz alta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hermanos, con esta lección estamos concluyendo nuestro estudio de la armadura de Dios. Fueron 10 lecciones exactas. Y ahora vamos a enfocarnos en los versículos 18 al 20, que son los últimos que nos faltan por considerar.
Dice los versículos 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que hoy concluimos el estudio de la armadura de Dios con el tema de la oración. Ahora, alguien preguntará, ¿y solo una lección de la oración? Bueno, les tengo buenas noticias. Mientras nuestro culto de la tarde siga suspendido, mi plan es dar el catecismo de Heidelberg en las mañanas, en el estudio de la mañana. ¿Y qué creen que es lo que sigue en el catecismo de Heidelberg? Después de que acabamos los 10 mandamientos, ¿qué creen que es lo que sigue? La oración. Así que aunque hoy estamos acabando el tema de la oración en la armadura de Dios, este se traslapa con el catecismo de Heidelberg. Así que por los próximos, 8 o 10 lecciones que yo tenga que dar el estudio, estaremos viendo el tema de la oración. De hecho, si traen sus boletines, podrán darse cuenta que hoy mismo vamos a introducirnos al catecismo de Heidelberg. Mientras vemos la armadura, vamos a ver ya el catecismo de Heidelberg. Porque vean en su boletín la pregunta 116. ¿Qué dice? ¿Por qué los cristianos necesitan orar? Vean la pregunta, debe decir 117. ¿Cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Y pregunta 118. ¿Qué nos ha mandado Dios que le pidamos en oración? Y pregunta 119, ¿qué dice esta oración? Así que hoy nos estaremos incluso apoyando en el catecismo para comprender qué es la oración. Pero comencemos por contemplar el lugar de la oración en la armadura de Dios. Algunos creen que cuando Pablo empieza a hablar de la oración, ya se detuvo el tema de la armadura. Ya no está hablando de la armadura, ya está tocando otro tema. Otros creen que no, que la oración es parte de la armadura. Yo soy de estos otros. Yo soy de estos otros que creen que la oración es parte de la armadura. Pero mis hermanos, tengo una pregunta para ustedes y respondan en sus boletines, no se copien unos a otros. Respondan en sus boletines o al menos en su mente si no tienen una pluma a la mano. Pregunta, ¿qué parte de la armadura es la oración? Dejo 2 minutos para que respondan en su boletín o para que respondan al menos en su mente. ¿Qué parte de la armadura es la oración? 60 segundos más para que respondan. ¿Qué parte de la armadura es la oración? En el break que tendremos en un momento me cuentan qué escribieron ustedes, qué pensaron. Bueno, yo creo, hermanos, que la oración es parte de la armadura, aunque en un sentido no es ninguna parte. Es parte y al mismo tiempo no es una parte específica. Déjenme explicar lo que quiero decir con una ilustración que dio un autor alguna vez. La oración es aquello que empodera la armadura, sin la cual la armadura no funciona. Niños, imagínenselo así. Imagínense que ustedes tienen un avión de guerra.
bien armado hasta los dientes. Tiene la mejor tecnología y entonces se suben un día al avión para arrancar y empezar la batalla. ¿Pero qué creen? A los ingenieros se les olvidó ponerle el diésel. Y entonces tú tienes una gran armadura, un gran avión, pero ¿qué creen? Ni siquiera enciende. Bueno, así debe verse la oración. La oración es aquella parte vital, es el combustible que mantiene nuestra armadura funcionando para la guerra. Hermanos, déjenme recordarles que la vida cristiana, aunque es muy compleja, para vivirla y luchar, los principios que se nos dan son muy básicos, mis hermanos. Y si nosotros realmente nos apegáramos a estos principios, tendríamos vidas cristianas victoriosas. Miren esto, hermanos. En un sentido, toda la armadura es una forma de aplicarnos la palabra de Dios de una o de otra manera. Piénsenlo así, piensen la armadura como diciendo, mira, la palabra de Dios te sirve como yelmo, te sirve como escudo, te sirve como espada, te sirve como calzado. Si ustedes lo analizan bien, toda la armadura realmente, mis hermanos, hace referencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, el yelmo de la salvación es tomarnos las promesas de la salvación que nos han sido dadas. El apresto del evangelio es tomarle el mensaje central aquí para proclamarlo. La espada es la forma en la cual luchamos y somos luz en este mundo. El escudo de la fe son las promesas de Dios con las cuales podemos enfrentar las dificultades de esta vida. Pueden ver, mis hermanos, si lo analizan con detalle, toda la armadura en un sentido es ver la palabra que te sirve para esto, y te sirve para esto, y te sirve para esto, y te sirve para esto. Mis hermanos, ese es un pilar de la vida cristiana. Si nos abocáramos a leer la escritura con más detenimiento, a escuchar la palabra con más detenimiento, a recibir la predicación con más detenimiento, tendríamos una vida cristiana más triunfante. Y el segundo principio es la oración. Porque, hermanos, las promesas de Dios no nos consuelan si no es el Espíritu Santo que viene y pone ese aloe en la herida. La palabra memorizada no nos da victoria contra la tentación, si no viene el Espíritu y nos recuerda. La vida cristiana, mis hermanos, es compleja. Y cada una de sus vidas es muy compleja. Si yo tuviera que escuchar la semana de cada uno de ustedes, en el tercero o en el cuarto yo ya me quedaría loco, porque sé que es compleja. Nuestras vidas son complejas, hay dificultades, pero mis hermanos, los principios que Dios nos da para vivir la vida cristiana no son demasiado complicados. No son verdades filosóficas solo que algunos pueden obtener. No son verdades que se obtienen por fuerza que solo unos pocos podrían ganar. No son verdades que se obtienen por la belleza que unos cuantos podrían merecer. Son principios sencillos. La vida cristiana depende de nuestra comunión con la palabra en oración.
Déjenme decirles, hermanos, que parte del cambio que estamos haciendo en cuanto a nuestra hora de llegada y pedir que tomen sus asientos con tiempo y demás, es justamente por eso. Ok, tenemos un culto menos, pero al menos los que tengamos, recibámoslos bien. No llegando corriendo, no llegando y todos desquiciados y con los niños y el desayuno por aquí, los pelos por allá y ¿dónde está el otro? Es con el propósito que aunque sea menos, sea un platillo bien recibido, sea algo que nos beneficie. Mi hermana, yo sé que tienes líos, hermana casada. Sé que tienes líos en el hogar con los niños, el estrés, y quieres gracia para vivir triunfante. Déjame te digo que de esto consiste la vida cristiana: tu comunión con la palabra, tu lectura, escucharla, recibir la predicación, recibir los sacramentos. Todo eso implica la palabra de Dios, memorizarla, cantar himnos y orar. Mi hermana soltera, yo sé que también tú tienes luchas y aflicciones. Déjame te digo que la palabra y la oración es lo que te va a dar triunfo y victoria. Mi hermano, yo sé que tú también tienes dificultades, el casado con todas las presiones, con el ser un buen padre de familia, guiar a su hogar, ser buenos miembros, participar dentro de la iglesia. Yo sé que hay todo eso, pero de esto consiste tu vida, de orar y meditar la palabra de Dios. ¿Qué parte de la armadura es la oración? Es la parte que la vivifica, hermanos. Pues sin el Espíritu Santo la palabra no nos hará efecto a nuestras necesidades. Por eso dice la Escritura en Efesios, vean la insistencia del apóstol Pablo, versículo 18, orando en todo tiempo. Jesús ya había enseñado esto a sus discípulos. Orando en todo tiempo, velando con perseverancia, dice después. Jesús les refirió a sus discípulos una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y viene con sus discípulos. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Hermanos, en las horas más importantes Jesús oraba, pero en las horas menos importantes Jesús oraba. Jesús nos enseñó a orar en todo tiempo, no solo cuando está una necesidad apremiante, orando en todo tiempo. Jesús se apartaba constantemente a orar, y Jesús también se apartaba cuando tuvo que elegir a sus discípulos para ser dirigido por el Espíritu Santo. Y Jesús, en el día que iba a entregarse, se aparta al huerto y dice: ¿no habéis podido ni velar una hora conmigo? ¿Y qué contesta? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No importa que sepas lo que tienes que hacer, no importa que sepas la palabra, no importa que sepas la teología, si no estás agarrando esa palabra y tragándola con el aceite de oliva de la oración, el Espíritu Santo no te va a hacer la buena digestión para tu alma. Sin la oración las promesas no nos afectan. La prédica pasa de largo. La cena se vuelve ritualista, la memorización mero conocimiento, los cantos mera palabrería. La oración es aquello que nos da vida. Sin la oración, hermanos, nos encontramos con un gran avión de guerra, sentados y bien montados, que no puede encender.
¿Por qué necesitas orar? ¿Por qué Pablo insiste orando en todo tiempo? ¿Por qué necesitas orar, hermano? Déjame decirte, como se lo enseñé a mi familia en la semana. Necesitamos orar porque no somos Dios. Niños, Dios necesita orar. Dios necesita orar, niños. Dios necesita pedirle a alguien. Dios no necesita orar. Porque en primer lugar, niños, nosotros siempre le pedimos a alguien más grande que nosotros. Y entonces, ¿a quién le pediría Dios? ¿A quién le pediría Dios? Pues no hay nadie más grande que Él. Además, nosotros pedimos por dos razones. Nosotros oramos más bien por dos razones. Porque necesitamos cosas y porque tenemos cosas. Porque necesitamos y porque tenemos. Vean esto. Necesitamos cosas para nuestra vida cristiana. Necesitamos más paciencia, más llenura del Espíritu Santo. Necesitamos más amor unos por otros. Necesitamos más devoción y comunión con Dios. Todas esas cosas las necesitamos. Necesitamos, incluso Jesús nos enseñó a orar por el pan de cada día. Niños, nosotros no podemos respirar incluso si Dios no nos da el aliento de vida. Nuestro corazón se pararía en cualquier momento si no fuera por Dios. Vean cuánto necesitamos a Dios. Dios no necesita nada de eso. Él no necesita de otro para vivir. Pero hermanos, nosotros no somos Dios. Y por eso necesitamos orar. Para acercarnos y pedir de su mano toda buena dádiva y todo don perfecto que nos es necesario para nuestra vida cristiana. Pero segunda razón, ¿por qué oramos? Porque tenemos cosas. Y si tenemos cosas y no somos Dios, ¿de quién creen que provienen esas cosas? De Dios. Oramos no solo porque necesitamos, oramos porque ya tenemos muchas cosas. Tenemos la salvación, tenemos una iglesia, tenemos un hogar, tenemos alimento, tenemos su palabra, tenemos vida, tenemos salud, a veces enfermedad, porque el Señor quiere obrar en nosotros otras cosas. Tenemos amigos. Y toda buena dádiva, si no somos Dios, vean esto, toda buena dádiva, si no somos Dios, proviene de alguien más. Proviene de alguien más. Y ese alguien más es Dios. Por lo tanto, debemos orar porque no somos Dios y debemos pedirle a Él y agradecerle a Él por todo lo que tenemos. Vean lo que dice la pregunta 116 del catecismo. Si tienen su boletín, vean en la parte de atrás. En la pregunta 116, que dice, ¿por qué los cristianos necesitan orar? Dice, porque la oración es la parte más importante de la gratitud que Dios requiere de nosotros. ¿Cuántos pensamos así de la oración? Todos pensamos de la oración primero porque debo orar porque necesito. Debo orar porque quiero. Debo orar porque me hace falta. Pero, hermanos, ¿no deberíamos en primer lugar tener en cuenta que oramos por todo lo que ya tenemos? Vean, repito. Porque la oración es la parte más importante de la gratitud que Dios requiere de nosotros.
También porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que oran continuamente y que gimen internamente pidiendo a Dios estos dones y dándole gracias por ellos. Oramos en acción de gracias y oramos porque toda buena dádiva proviene de Dios. Hermanos, tenemos muchas cosas que agradecer a Dios. Si un día no tuviésemos necesidad, todavía al despertar, todavía en los alimentos, todavía en el devocional, todavía al anochecer, tenemos una razón por la cual orar. Y es para agradecer todo lo que Dios nos da. Y en segundo lugar, oramos porque Dios ha dispuesto darnos su gracia por medio de la oración. Hermanos, Dios pudo habernos llenado de gracia de otra manera que no fuera la oración. Quizá pudo, sí. Pero quiso hacerlo por la oración, para enseñarnos humildad, para enseñarnos reverencia, para no dejarnos inflarnos de orgullo, para recordarnos constantemente que de Él viene toda dádiva. Mis hermanos, Dios ha dispuesto medios para darnos su gracia. La predicación es un medio, la meditación de la palabra es un medio, los sacramentos son un medio por el cual Él nos da la gracia, la oración es otro medio. ¿Quieres gracia? ¿Quieres llenura del Espíritu Santo? ¿Quieres triunfo en tu vida cristiana? ¿Quieres victoria sobre el pecado? ¿Quieres luchar con la tentación? ¿Quieres ser más valiente para predicar el Evangelio? Él ha dispuesto darte todas esas gracias, mi hermano, por la oración. Vean, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les pide: no dejen de orar por mí. Escuchen, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pero eres Pablo, tú eres el predicador de fuego, tú eres el predicador nato, bien educado. Y él dice: quiero seguir proclamando la verdad, pero solo voy a poder seguir proclamando la verdad en la medida en que yo siga orando y ustedes me ayuden a orar. Mis hermanos, todos debemos orar en lo individual por nuestras necesidades y por el avance del reino, pero debemos obedecer el mandato divino de orar juntos por las necesidades del reino. Porque Dios ha dispuesto esa reunión congregacional de oración como el medio por el cual Él va a dar su gracia. Él va a derramar su gracia sobre su iglesia. Ese es el medio que Dios ha puesto. Mis hermanos, y nos es necesario que se nos repita una y otra vez, porque aunque muchas veces sabemos estas verdades, ¿cuántas veces no lo olvidamos? Y dejamos de interceder con fervor, y dejamos de interceder en lo individual, en la oración, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra iglesia, y dejamos de atender la reunión de oración de la iglesia porque olvidamos que este es un medio real que Dios ha dispuesto. Oh, mis hermanos, recuerden que este mundo es más de lo que vemos y tocamos. Hay un mundo espiritual, huestes de maldad sobre nuestros gobiernos,
huestes de maldad sobre las iglesias, sobre nuestras familias. Pero eso no es lo único espiritual que hay. Hay un soberano sentado en el trono que está dispuesto a dispensar gracia a aquellos que la piden. Mis hermanos, por eso debemos orar, porque es el medio establecido por Dios por el cual vamos a recibir su bendición. ¿Queremos una iglesia fuerte? Oremos por nuestra iglesia en lo privado y en nuestros devocionales familiares. Y no faltemos, no seamos descuidados de nuestra reunión de oración los miércoles. Si es que puedes venir, ven a orar, porque es el medio por el cual Dios cumple su palabra, cumple sus promesas, da gracia. ¿Recuerdan cómo el Señor liberó a los apóstoles de la cárcel mientras ellos oraban? Dios obra grandes cosas por la oración. Y quiero decirles algo, hermanos. El Señor ha hablado a mi corazón en esto, porque cuántas veces olvido que no es por la fuerza, no es por los caballos, no es por el estudio, no es por la precisión, es por el poder del Espíritu Santo que el reino de Dios avanza. ¿Y cómo debe ser nuestra oración? Bueno, dice el apóstol, orando en todo tiempo, ya vimos eso. Pero vean esto, con súplica. Hermanos, ¿por qué Dios puso la oración como el medio por el cual va a dispensar sus gracias? Esta es una razón: para humillarnos y saber que toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y repite, y súplica. Hermanos, a veces no tenemos porque oramos mal. Y a veces no tenemos porque oramos cosas que no deberíamos pedir, o porque pedimos cosas que, aunque sí deberíamos pedir, no las oramos con humildad. Señor, y dame el pan de cada día. Señor, y provéeme un trabajo ya. Señor, y provéeme gracia para controlar a este niño. Dice, súplica. Señor, yo sé que soy vil pecador, yo sé que soy miserable, yo sé que no merezco tu gracia, pero si quisieras proveer un trabajo conforme a mi necesidad, si fuera tu voluntad, tú no me debes nada. Señor, si pudieras darme gracia. Hermanos, a veces nos levantamos y sabemos que ese día necesitamos gracia porque vamos a lidiar con el jefe, o con un hijo, o con el esposo, o con la esposa, y nos levantamos justo a la hora y nos ponemos ahí en la orilla de la cama y decimos, Señor, acuérdate de la necesidad que tengo. ¿Qué? Está diciendo con súplica. Señor, he estado batallando con este hijo, he estado batallando con este marido. Tú lo sabes, Señor. Te ruego gracia, te ruego misericordia, te ruego compasión. Por causa de Cristo yo sé que me la puedes dar, pero yo no la merezco. Hermanos, eso es súplica. Esa es la forma en la cual debemos orar. Por eso dice el catecismo en la pregunta 117, ¿cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Primero debemos orar debemos orar de corazón a ningún otro Dios que al único verdadero Dios que se nos ha revelado en su palabra, pidiendo por todo lo que Dios nos ha mandado que pidamos. Segundo, debemos reconocer plenamente nuestra necesidad y miseria para humillarnos delante de la presencia de Dios. Pongan atención a esa parte. ¿Cuál es la oración que agrada a Dios? Hermanos, es la oración que lleva súplica, que reconoce su necesidad, que reconoce que Él es criatura, que Él es polvo y solo Él es Dios.
Pero la tercera característica de la oración que agrada a Dios es la que se ora en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Yo creo que al menos dos cosas. Hermanos, antes de orar, ora encomendándote al Señor, diciendo, ayúdame a orar. Y en segundo lugar, orar en el Espíritu es orar conforme a su voluntad. No tenéis porque pedís. Y es que a veces pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué cosas debemos orar? Claro, debemos orar por el pan diario. Debemos orar por tener lo suficiente para vivir, para tener techo y abrigo. Debemos para estar contentos con lo que el Señor nos da. Debemos orar por nuestra vida espiritual, por la vida espiritual de nuestra familia, por la salvación, por el avance del reino. Esas son las cosas por las que debemos orar. Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar bien. Cuarta característica: haciéndolo con súplica y con perseverancia. Con perseverancia. Hermanos, el apóstol insiste: en todo tiempo y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia. Quizá no tenéis, porque aunque pedís bien y aunque pedís humillado y pedís las cosas correctas, quizá no perseveras, mi hermano. Y el Señor quiere retenerte esa bendición hasta que perseveres. ¿Y qué cosas debemos orar? En quinto lugar, la oración que agrada a Dios, dice la pregunta 118 del Catecismo: todo lo que necesitamos espiritual y físicamente, tal como Cristo lo abarcó en la oración que Él nos enseñó. Mis hermanos, espero que esta lección introductoria al tema de la oración despierte nuestros corazones de la necesidad que tenemos de orar y no desmayar. ¿Y cómo debemos orar? ¿Qué cosas debemos pedir? Por todo lo que necesitamos espiritual y físicamente. Todo eso es legítimo. Y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, debemos orar por el reino de Dios, tal como Él nos lo enseñó. ¿Dónde? Abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Y puestos en pie, leamos el texto que será nuestro texto base por los próximos estudios. Efesios 6, 10 al 20 fue nuestro texto base por 10 estudios. Por las próximas semanas, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15 será el texto base para que nos va a enseñar cómo orar. Ya vimos por qué debemos orar. O sea, ¿cuál es la razón? Ya vimos la necesidad de perseverar. Ahora veamos cómo. Leamos todos en voz alta. Mateo 6, versículo 9 al versículo 15. 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí, hermanos. Hagamos una oración para concluir. Padre, usa este breve estudio para despertar a tu iglesia la necesidad de orar y no desmayar. Padre, perdona mis pecados, Señor, como creyente y como pastor, como miembro de esta iglesia que he cometido, Señor, en ocasiones no ver la importancia de la oración. Perdónanos como iglesia, Señor, cuando hemos faltado a este importante medio de gracia, tanto en lo privado como en lo familiar, como en lo eclesiástico. Señor, ayúdanos a despertar.
que tú has dispuesto este medio de la oración para darnos la gracia que ya nos ha sido comprada, que ya es nuestra en Cristo Jesús. Y por Él lo pedimos todo. Amén.